a todos. Mi nombre es Jorge Burbanov, soy el editor de Peñalillo. Agradeciéndoles la presencia de ustedes en un acto que para nosotros es muy significativo porque es la continuidad de una línea editorial que comenzó don Arturo allá por los años 56, creando un histórico sello ya del pensamiento nacional, popular y latinoamericano. Y digo popular porque fue el editor histórico de don Arturo Jauretche, del cual sin autorización Andrés Aceaín tomó el nombre, porque ya lo había hecho antes Aníbal Fernández, y además porque nosotros le dijimos que sí, que lo haga, continuando la tradición de don Arturo Jauretche de poner el conocimiento y la sapiencia popular en primera línea. Manual de Sonceras Económicas es justamente lo que seguramente don Arturo hubiera dicho que había que editar y lo que el otro Arturo Jauretche seguramente hubiera hecho. La economía en manos de los economistas es un peligro, y acá somos 3 economistas y un historiador, o sea, triple peligro. La economía no es una ciencia hermética, la han hecho hermética los ingeniosos del sistema, que para poder recrearlo y continuarlo lo han hecho bien lacaniano, bien complejo, para que el pueblo diga: de eso yo no entiendo, se trata de economía. La economía es lo que hacemos todos los días. Y creo que con este trabajo, con el que vamos a presentar mañana también a esta hora, que es el de Iván Hein, Economía Callejera, lo que hacemos es dignificar la línea editorial de don Arturo Peñalillo, continuarla y poner la economía a nivel de lo que debe ser, la economía a nivel popular. El Che decía que los economistas solo servimos para susurrarle palabras al oído al comandante. Y me parece que era una cosa realmente válida. La economía es economía política. Y la economía política puesta al servicio del cambio, de la transformación social, es el objetivo nuestro editorial, y por eso estamos publicando estos libros, esta línea editorial. Quiero agradecerles a Sayat, quiero agradecerle a Galazo la presencia en este acto, a Sayat por haberle puesto el prólogo a este libro, pero también al de Van Hein. Y coherentes con nuestra línea editorial, quiero comentarles que toda nuestra producción gráfica se hace en empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, también autofinanciada, porque las empresas recuperadas lamentablemente no son sujetos de crédito ni siquiera para la banca solidaria. Se encuentran presentes en este acto compañeros de las empresas recuperadas que participaron en la producción del libro. Están los compañeros de la Unión, la encuadernación que trabaja eficiente y solidariamente para que podamos llegar a tiempo en todas las presentaciones, los compañeros de la CABIL, que son los compañeros que plastifican las tapas, los compañeros de Chilaver, la histórica imprenta que imprime la mayoría de todos nuestros libros. Y digo esto porque
es un dato importante. Generalmente el sistema y también parte del sector progresista considera que la economía está o en manos del capital, que supuestamente es eficiente para poder llevar adelante la economía, o la antítesis de eso, ¿no? La economía en manos del Estado, que lamentablemente en la mayoría de los casos no deja de ser otra cosa que capitalismo de Estado. Bueno, nosotros desde la economía pensamos que también puede estar en manos de los trabajadores. En Argentina somos 350 las empresas recuperadas, 15.000 trabajadores que hace bastante más de 10 años nos venimos autogestionando, autofinanciando. Los compañeros de Chilaver en este momento están comprando una nueva máquina para incorporar a su plantel tecnológico, lamentablemente máquinas viejas, luego de haber hecho algo que es de destacar. Uno de los compañeros de Chilaver viajó a España a comprar una máquina para incorporarla al trabajo. La vieron por internet, fueron a España y cuando llegaron a Madrid, el que lo fue a buscar al aeropuerto Barajas era el intermediario, que le comentó que no era como todos nosotros creíamos, que la vendían porque era viejita y la iban a renovar por una nueva. No, la fábrica cerraba y a una máquina no se puede comprar si no se la ve funcionando. Y hubo que viajar de raje, juntando moneda sobre moneda, dólares sobre dólares, para poder llegar a tiempo antes del 30 de septiembre que cerraba la empresa. Cuando llegó allí, para sorpresa de él, los compañeros trabajadores españoles no sabían que la empresa cerraba. Se encontraron el compañero que viajó, Martín, se encontró ante un dilema. La máquina era absolutamente la que necesitaban, el precio era un regalo, 15.000 euros y la dejaban en 12.000. Habían gastado ya 3.000 dólares en un pasaje comprado a último momento, 3.000 dólares que no había para poder llegar allá. ¿Qué hacía? ¿Le comentaba a los compañeros o no? Llama a Buenos Aires y ¿qué le dijeron desde Chilaver? Avisales, quédate ahí, ponete al frente de la recuperación. Lamentablemente los compañeros españoles pasan por otra etapa y consultaron, informados por parte de Martín, decidieron consultar con el sindicato. El sindicato obviamente asesoró respecto de que cobraran la indemnización. Hay una ley en España que después de 3 trimestres de quebranto, pagando el 50% de la indemnización, el Estado se hace cargo del otro 50%. Los compañeros decidieron cobrar la indemnización. Le ayudaron a embalar la máquina cuando ya estaba por embarcarse y Martín se volvía para Buenos Aires, uno de los compañeros le dijo, españoles, lo fue a ver al hotel para despedirse y le dice, bueno, ojalá que llegue todo bien porque realmente la embalaron con mucho amor, vamos a hacer, ojalá tengan suerte. Martín le dijo, los que van a necesitar también mucha suerte son ustedes. A esta altura, por contactos que hay, ya se gastaron la indemnización. Martín le había dicho, esta película nosotros ya la vimos, cobrar la indemnización en la época de la dictadura. Martín es Dios, se van a consumir la indemnización, cosa que realmente les pasó. Nosotros compramos un taxi, pusimos un kiosco, después no tuvimos quien subiera al taxi ni quien comprara en el kiosco. Trajeron la máquina, este libro fue impreso precisamente en esta máquina. Por eso les quiero contar esta anécdota que no es menor. Cierro agradeciéndole a los compañeros de las empresas recuperadas. No es común que los trabajadores que producen un libro estén presentes en las presentaciones, sobre todo porque al día siguiente a las 6 de la mañana tienen que levantarse para ir a trabajar. Nada más que esto, agradecerle de nuevo a todos ustedes, a los panelistas,
y los dejo con ellos que le van a hablar concretamente del libro. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, gracias por la invitación, por participar en este panel, en esta presentación, que la verdad que me pone muy contento compartirlo con Roberto Galazo, compartirlo con Andrés, un compañero del diario ya, colaborador del suplemento económico. Pero me planteó una duda: si somos 3 economistas y es un peligro, ¿yo cómo me defino? Si me defino como periodista, ¿es más o menos riesgoso que ser economista? Bueno, elijan ustedes, ¿cuál es más peligroso? Doblemente riesgoso. Bueno, el libro de Andrés, Manual de Sonceras Económicas, es un aporte fabuloso, es un aporte extraordinario para revelarse a los postulados del saber económico convencional. Dicho así, es una linda frase que en este auditorio puede parecer simpática e incluso con un elevado grado de adhesión, pero no es fácil. No es fácil revelarse a los postulados del saber económico convencional. No es fácil ni en las universidades, no es fácil en los medios de comunicación, no es fácil en la vida cotidiana. Digamos, revelarse a los postulados del saber económico convencional requiere audacia, requiere pasión, requiere tener un convencimiento sobre navegar contra la corriente. Porque uno puede, dentro de la misma lógica que uno va revelándose o cuestionando a la ortodoxia, al pensamiento económico conservador, dice, bueno, ante la sucesión de fracasos, uno ¿qué tiene que suponer? Que debe estar en retroceso. Digamos, el neoliberalismo, ese pensamiento dogmático vinculado con la economía, tiene que estar en retroceso. Uno puede decir, bueno, pasó en Latinoamérica durante la década del 90, emergieron gobiernos populares a lo largo y a lo ancho de América Latina, revelándose a esos postulados. Uno puede decir, bueno, es parte de ese tercer mundo. Pero cuando en el corazón del capitalismo, en Estados Unidos y en Europa, la ortodoxia, las políticas de austeridad, las políticas de ajuste han demostrado ser un fiasco, uno puede pensar, bueno, entonces en esos países tiene que haber toda una corriente de pensamiento, una corriente política de cuestionamiento a ese pensamiento económico convencional, o incluso un cuestionamiento a las bases ideológicas, teóricas del neoliberalismo. Pero no, al revés, pasada la crisis, el epicentro de la crisis del 2008, 2009, 2010, ha vuelto y hasta con más potencia, salvo en países periféricos y muy marginal como es el caso de Grecia. Pero si uno ve el corazón de cómo funciona el capitalismo global, cómo funciona en Estados Unidos y en Europa, pensando que después de la crisis iba a empezar un retroceso, un replanteo de esos postulados, uno encuentra que no han retrocedido, sino que al revés, se han fortalecido. Por eso, el trabajo de Andrés no es fácil revelarse a los postulados del saber económico convencional. Y no es fácil, y pensando específicamente en Argentina, porque, como también mencionaba, la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Y la economía es un espacio de disputa de poder. Y es un espacio de disputa de poder de intereses contrapuestos, de diferentes sujetos sociales económicos que tienen intereses
encontrado y que en el espacio económico disputan espacios de poder. Bueno, si uno empieza a abordar de esa forma el saber económico, ingresa precisamente en lo que es una disputa de poder. Al plantearse la economía como una ciencia exacta, anula la posibilidad, la reflexión sobre la economía como disputa de poder. ¿Cómo hacen para anular esta idea de espacio de disputa de poder como concepto de la economía? Es a partir de transmitir, formar desde la propia universidad a la economía a través de un lenguaje encriptado, un lenguaje cerrado, un lenguaje que no se entiende. Por eso, cuando cada uno de nosotros, o mejor dicho, los que son lectores o que quieren interesarse en el tema económico, lo primero que dicen es: no entiendo de economía. Y la verdad que para mí es una gran frustración. Es una de las primeras frustraciones cuando yo estaba y estoy en el diario a cargo de la sección de economía. Porque como esta cuestión de, bueno, sos periodista, siempre tiene ese atractivo el ser periodista en las reuniones sociales, en reuniones de amigos. Sos periodista, qué interesante. ¿En qué sección trabajás? En economía. Y la primera respuesta que yo recibía, y sigo recibiendo por ahí ahora, no lo dicen en una forma tan abierta: yo la paso de largo, las páginas. Entonces uno, la verdad, una frustración, uno puede hacer la mejor o la peor, la mediocre o la excelente página de economía, y lo primero que te dicen es: no, yo las paso porque no se entienden. Entonces, bueno, el gran desafío es llevar la economía a un lenguaje llano, a un lenguaje entendible, a un lenguaje que permita al lector, al televidente o al oyente poder apropiarse del saber económico. Manual de Sonceras Económicas es un aporte en ese sentido, en el sentido de transmitir los debates económicos, transmitir los conceptos básicos económicos a las mayorías. Porque siempre planteo esta idea de la economía a través de un lenguaje encriptado, la economía a través de una secuencia de ecuaciones matemáticas, lo que logra es alejar a las mayorías del saber económico, pero fundamentalmente a partir de que esas mayorías dicen: yo no entiendo de economía, ¿qué es lo que están haciendo? Están cediendo el conocimiento. Y cuando se cede el conocimiento, uno es vulnerable, se somete. ¿Se somete a quién? Se somete al saber, que teóricamente se presentan los economistas como el portador del saber. Y cuando digo economista me estoy refiriendo a los economistas ortodoxos, a los economistas que piensan que la economía es una ciencia exacta, a los tecnócratas que a partir de presentarse como técnicos con un supuesto saber neutral, en realidad están defendiendo privilegios de minoría. Y se presentan con un supuesto saber neutral, pese a que se sabe que es ideológico y político. Y no está mal que sea ideológico y político. Lo que sucede es que encubren su ideología y encubren su orientación política. ¿Para qué? Para parecer como si fuesen economistas neutrales. El gran desafío que tenemos, los que planteamos, queremos, proponemos una economía que sea entendible, es la de ser un divulgador. Y Andrés se propone ser divulgador, y que tiene como objetivo acercar el saber económico a las mayorías, para desarticular el discurso de la ortodoxia, construido con una sucesión de falacias que lleva precisamente al engaño. Y al engaño construyendo
el miedo, construyendo la economía del miedo. Fíjense que esto ya es cada vez más obvio y cada vez más visible, que los economistas mediáticos, los economistas conservadores de la ortodoxia, siempre comienzan planteando que la economía tiene problemas y que la economía tiene graves desequilibrios y que si no se realizan tales y sucesivas medidas está el riesgo de la crisis. Siempre está presente el miedo que va instalando en la sociedad respecto a lo que puede pasar. Frente a esa situación, si rebobinamos y la sociedad plantea, decir, yo no entiendo la economía, ha cedido el conocimiento, vienen los técnicos, estos supuestos técnicos, y lo primero que plantean es, estamos en riesgo. ¿Cuál es la respuesta inmediata de una sociedad vulnerable que ha cedido el conocimiento? Hacé lo que tengas que hacer para sacarnos la angustia de este miedo sobre la eventualidad de una futura crisis. Y esa es la primera trampa. Y ahí perdimos. Porque la solución teórica a ese planteo de los problemas es su receta tradicional, que están obsesionados. Cada uno tiene diferentes obsesiones. Si uno los escucha, está claramente que ellos están obsesionados con el ajuste. No importa qué, el ajuste, si la economía está creciendo, tiene que ajustarse. Si la economía está estancada, tiene que ajustarse. Si la economía está cayendo, tiene que ajustarse. Siempre tiene que ajustarse. Y en realidad, lo que piensan que tienen que ajustarse son los sectores populares. Están pensando, decir, bueno, si hay que resolver algún supuesto desequilibrio, pensar que tienen que ajustarse los sectores vinculados con el tema fiscal, bueno, los de mayor capacidad contributiva. Ese es el principal dispositivo de poder, el principal dispositivo que tiene el poder económico. A estos representantes del poder económico, que son conocidos en forma masiva como economistas, que ya lo escribí en más de una oportunidad. La verdad que como hay muchos economistas acá, somos economistas, hay muchos economistas también presentes en la sala, la verdad yo los estoy agrediendo, nos estamos agrediendo. Entonces definámoslo de otra forma, porque en realidad están subvirtiendo, digamos, el concepto de ser economista. Y en realidad, como los he definido ya en más de una oportunidad, son hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Esos son los Broda, los Melconian, los Sper, los Kigel, los Marx, y así pueden seguir todo el recorrido de lo que ustedes conocen que están en los medios de comunicación. Y la verdad que les va muy bien, no es hasta ni agresivo esa definición. Tienen legitimidad social y les va muy bien económicamente con los congresos, con sus consultorías, con sus informes. Los textos de Andrés son un aporte valioso para perder el miedo en la economía, perder el miedo a abordar el saber económico, para derrumbar los mitos económicos. Tiene la cualidad, y esto es algo muy importante cuando uno trabaja con la palabra, muy importante cuando uno quiere intervenir en los medios de comunicación, tiene la cualidad de ser un docente divulgador del saber económico. Y además hay un aspecto que me parece importante resaltar, que es una nueva generación de economistas. Una nueva generación de economistas en un terreno hostil dominado por ese elenco estable que yo les mencioné. En esa cualidad de docente divulgador, ustedes van a poder leer recorriendo el libro
precisamente un capítulo vinculado con los economistas, el dólar, esta fascinación que se tiene en la Argentina con el dólar, la inflación, la deuda. Dos textos muy divertidos que son las goriladas económicas, uno que es vinculado, el título tiene el plan Descansar, y otro es tener hijos para cobrar la asignación. La verdad que ya desde el título es que es, digamos, muy esclarecedor, porque va al corazón de esos conceptos, esas ideas, esas bestialidades que se han escuchado y se siguen escuchando en el espacio público, vinculados con lo que ha sido una de las medidas más importantes de ampliación de cobertura social, pero fundamentalmente de reconocimiento de derechos sociales y económicos a los sectores más vulnerables de la Argentina. Después, capítulo del campo, de la inserción internacional y del mundo académico, donde, bueno, Andrés tiene que padecer la Facultad de Ciencias Económicas, que la verdad ya merecería un debate profundo por parte de la sociedad, por parte de sectores críticos de la economía, del pensamiento económico, de cómo se forman los economistas en Argentina y cómo es los planes de estudio, porque la verdad que ese es la semilla. Desde ahí salen después los economistas que participan en los medios de comunicación, en el sector privado y también en el sector público. Para terminar, voy a transmitir, obviamente que está en el libro, incluso está en la solapa, pero me encantó la frase que escribió Andrés, vinculado obviamente a su libro Manual de Sonceras Económicas, que recomiendo fervientemente que lo compren, pero fundamentalmente que lo lean, que la soncera, escribió Andrés, es el sentido común creado por quienes se benefician del común, impidiéndole usar su propio sentido. Bueno, felicitaciones. Bueno, después de esta brillante disertación, yo voy a agregar algunas cosas, empezando por algunas experiencias personales, porque cuando acá se ha hablado de tres economistas, soy historiador, creo que el historiador se refería a mí, y yo he egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces somos más todavía. Más peligrosos todavía. Más peligrosos porque aquella Facultad de Ciencias Económicas, a la cual yo ingresé en 1955 y salí en 1961, cuando salí, si yo les preguntase a ustedes quién podría ser el decano de la facultad, alguno diría que Pinedo o Martínez Dios, o peor aún, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires era William Lenin Chapman. Una cosa increíble. William podría ponerse Guillermo nomás. Guillermo. Leslie, no sé si ustedes, porque hay una de Leslie Caron, no sé si alguno de ustedes sabe Leslie que no es. Pero él ponía en la cartelera como decano sus nombres en inglés. Después, cuando apareció una guía de sociedades anónimas, apareció unos cuantos años, después dejó de aparecer porque a los que investigábamos nos venía bien, pero a muchos de ellos
era una especie de llave porque estaban todas las empresas y decía el directorio, quienes se integraban, y ahí aparecían varios Chapman. Unos William y otros Joseph, otros así. Es decir, era la Facultad de Ciencias Económicas de un país que había vuelto a ser semicolonial, porque esto fue en el 56. Yo apenas ingresé en 55, pocos meses. Ya pues cambió todo y en el 61 se daba la situación de este señor que era el que dirigía la facultad. Y en esa facultad había un profesor que entró en la oportunidad de dar su clase con una corbata muy llamativa. Ayer escuchaba cosas interesantes que ustedes han escuchado, que la corbata es la que corta el pensamiento del sentimiento. Me parece que está muy bueno eso. Bueno, y él estaba muy contento con su corbata tan llamativa y dijo: esto es producto de la sociedad que vivimos, porque aquí no hay planificación estatal para hacer corbatas. Acá hay competencia, libre competencia. Entonces se venden corbatas de distinto tipo. Yo voy a la calle Santa Fe y compro esta corbata que me satisface mucho. Imagínense ustedes, decía él, si viviéramos en China. Si yo viviera en China, vendría a dar la clase con un mameluco. Porque los chinos producen en serie y andan todos con mameluco. Lo cual quita toda individualidad, todo carácter llamativo. Y para colmo, pienso yo, eso es una ocurrencia mía, debe crear problemas hogareños terribles, porque como los chinos son todos iguales y encima se ponen mamelucos iguales, los amantes se confundirán con los maridos y se da un lío terrible. Pero esto es una cosa que me ocurrió a mí frente a esta situación que decía este hombre. Y bueno, y yo entonces tengo que empezar por agradecerle a Deleuze, agradecerle fervorosamente este libro, porque concurre a algo que nos ha pasado a muchos que pasamos por esa facultad y que con entusiasmo leímos y creíamos que estábamos leyendo verdades. Hasta que un día nos chocamos con Jauretche y Jauretche nos dijo: hay que desaprender todo lo malo y empezar a aprender las cosas verdaderas. En mi caso, que fue una mezcla rara, por un lado me encontraba con esto que decía Jauretche, que Jauretche lo decía como una explicación que nacía de un pensamiento nacional, americano, criollo, y que yo creo que pícaramente Jauretche y Scalabrini omitían ciertas lecturas que ellos habían hecho, porque esas lecturas a veces los descalificaban. Es decir, la izquierda de la Argentina había hecho tantas barbaridades en las cuales persiste casi fervorosamente, porque están en el 2%, el 1%, casi 10%. Algunos tienen el 0,4%, es una cosa ya tremenda. Y entonces nosotros en aquel tiempo empezamos a leer a Marx. En la ideología alemana, Marx decía que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Que la clase dominante, la clase poderosa, es la que es capaz
de tener un diario, de difundir cosas, difundir todas las mentiras que se le ocurran. Es capaz de levantar estatuas a los entreguistas del país. Es capaz de hacer propaganda falsa, como se ha hecho por televisión en todos estos últimos tiempos. Es capaz de comprar periodistas, porque esto no es nuevo, esta degradación del periodismo tan terrible, ¿no?, que se ve ahora, de gente que tuvo pasados más o menos buenos o tolerables, ahora ya no se puede, hay que cambiar de canal y ver Paca Paca o ver Telesur, que se puede, porque las barbaridades que se escuchan son tremendas, ¿no? Y hasta da pena ya que estos señores lleguen al nivel de mentira o de escribirle al Papa para decirle al Papa que no recibe a la presidenta, ¿no? Cosas realmente que parece que viviéramos en un mundo de gente que le han comprado los cerebros, y ya son muchos, son demasiados, porque ahora la nación decidió volcar todo su mejor equipo, ya lo tira a Pañi a la televisión también, que no estaba en televisión, para que le haga sombra a Morales Solá en la mentira, es decir, para miente más que los otros. Y entonces nos fuimos dando cuenta que, claro, la clase dominante en la Argentina creó la Facultad de Derecho para crear diputados conservadores. Las facultades de Derecho entraban tradicionalmente, eran muchachos de la clase alta que no trabajaban absolutamente. Entonces, porque el ocio es una cosa muy importante en la vida, y el ocio lo goza la clase dominante. La clase dominante ya aparecen rabis, aparecen gente que no hace nada y que tiene amigos profesores y amigos en los estudios. Es algo de eso que Ramón Dol, más allá de sus errores cometidos en su última época, llamaba la tiranía de los curiales, que decía que era la vinculación de los juzgados, la Facultad de Derecho y los principales estudios jurídicos. Cosa que se ve ahora cuando se ve de qué modo fallan algunos jueces. Se ve tremendamente que esos jueces les importa nada, absolutamente, la verdad jurídica. Han recibido instrucciones, diríamos, en la Facultad de Derecho. Y bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas lo mismo. Está constituida para crear Martínez Dios, crear Caballos, crear aquí Bacenas. No diríamos Melconian porque sería demasiado esfuerzo crear la Facultad de Ciencias Económicas para Melconian. Pero les está ocurriendo el fenómeno de los impulsos que ha tomado América Latina, y le sale dentro de la Facultad de Derecho la agrupación La Jaureche. Le sale el amigo Rodrigo López, que anda por ahí, y le sale Andrés con este libro, y le ha salido Calcaño, por ejemplo, le ha salido el amigo Sayat, pero que son minorías. Son minorías porque les cuesta defender su cátedra, porque la presión es muy fuerte por parte de los sectores que dominan la facultad, los que tienen tiempo libre para escribir grandes mamotretos jurídicos y económicos, porque tienen el ocio y no tienen que trabajar.
Entonces es formidable, como aquí se dijo, la tarea de enfrentar esto, como cuando intenta Tiempo Argentino enfrentar el monstruo de Clarín, que está ahí acá adelante. Creo que sigue estando también en el cartel que dice Martínez Dios, en un inmueble que ha sido vendido vilmente a un precio vil, como una estafa, y que la justicia a su vez ha parado, como le ha parado a la nación la obligación de pagar unos cuantos millones de pesos de impuestos que debe, porque es todo un sistema al cual vamos erosionando con libros como este, con las cosas de Jauretche, con las cosas de Hernández Arrey. Entonces le decía a un chico joven, no todos los chicos son jóvenes, pero no estaba atrapado todavía por el pensamiento dominante. Hernández Arrey murió en el 74, la televisión se estableció en el 51. No hay ninguna constancia de que haya aparecido en una pantalla televisiva en todos esos años. Carabini murió en el 59 tampoco. El único que se metió con el cuchillito bajo el brazo, abajo el saco, fue Jauretche, porque se metió en los programas polémicos a gritonear, y entonces gritoneaba y se peleaba con Arroyo y decía las cosas, y llegó a sacar el cuchillito y corrió a uno por un CD de televisión. Entonces resultaba interesante, era vendible, digamos, pero decía sus cosas contra el sistema. Pero bueno, ahora entonces aparecen en esta época libros como estos, se dan conferencias, o hay cátedras en la facultad, en minoría, pero que en casi toda América Latina van modificando la situación, con aportes de los movimientos nacionales de América Latina, que tuvieron nombres de la dimensión de Néstor Kirchner o de Hugo Chávez, por ejemplo, lamentablemente fallecido, que hubieran sido tan necesarios para nosotros. Entonces, Andrés toma las fábulas que se repiten diariamente. Por ejemplo, habla de las sociedades del campo. Yo me acuerdo de las sociedades del campo cuando cayó Perón en el 55. Yo entiendo poco ahora, en aquel tiempo no entendía nada de nada. Yo tenía 20 años todavía. Aún el dirigente que conservaba algunos bríos irigoyenistas, que era Madero Sabatini, que era lo mejor que quedaba del radicalismo, que fue un partido que existió en Argentina alguna vez. Sabatini habló por radio y dijo: el peronismo ha destruido el país y nos ha dejado, como hacía recién el amigo Sayat, dice siempre que nos ha dejado, cuando hay un gobierno popular, en la peor crisis. Pero con una buena cosecha resolvemos todo. Es decir, el campo era lo fundamental aún para Sabatini. Con el radicalismo aún en momentos fue un nacionalismo, pero un nacionalismo bastante agrarista y poco industrial. Entonces nosotros nos encontramos en el medio de todas estas sonceras, la que se difundió en el 2008, cuando se decía que todos vivíamos en el campo. Y cuando
un sector de la sociedad, que era la clase alta arrastrando a gran parte de la clase media, se llamaba el campo. A pesar de que la clase media habían visto alguna vaca, a lo mejor cuando iban a Mar del Plata desde el tren, habían hecho la composición de la vaca cuando estaban en la escuela primaria. Y esto, si nosotros tuviéramos igualdad de oportunidades, si tuviéramos grandes diarios como Clarín o La Nación a nuestro favor, nos llevaría a poner sobre la mesa la renta agraria diferencial como elemento fundamental que justificaba las retenciones móviles de la resolución 125. La renta agraria diferencial que surge de que las clases minoritarias del país, los dueños del país, que son los dueños de las vacas, los dueños de la pampa húmeda, que han logrado producir carne de excelente calidad y muy barata, no lo han logrado por su inteligencia, porque su inteligencia no es mayor que la de las vacas que producen. Lo han logrado exclusivamente porque se han apropiado de las tierras de la pampa húmeda, que tienen una fertilidad tremenda, que son las praderas más fértiles del mundo, cercanas al puerto, con un clima más o menos templado, aunque ahora se está haciendo medio loquito y cambia mucho, pero en general es templado, que no exige tener tinglado para tapar a los animales como en Europa. Entonces, la renta agraria diferencial la estudiaron en su momento varias figuras importantes del campo popular e incluso del campo antipopular. Es decir, se llegó a pensar que se estaba produciendo a una octava, una décima, a costos que eran una décima parte de los costos que producían en Alemania o en Francia. Y como se vende al mismo precio, porque el precio del mercado mundial, las ganancias de los dueños de la tierra fueron tremendas. Néstor Ferré decía en un libro interesante, un especialista oriental muy perspicaz, muy agudo, y cuando se busca cómo se acumuló el capital en la Argentina, no se acumuló esencialmente sobre la plusvalía, sobre el trabajo de la gente, porque en general la gente estaba desocupada en América Argentina. Se acumuló como consecuencia de la diferencia entre los costos bajos y los precios altos, que él estimaba que podían ser, si se vendía 10, y los franceses les costaba 8, a los argentinos les costaba 2, y tenían un costo, un beneficio que era normal y una renta agraria extraordinaria. De ahí las retenciones, de ahí que Perón iniciara las retenciones y nacionalizara el comercio exterior como la única forma de trasladar esa riqueza a la industria y hacer crecer el país. Y eso no se pudo discutir, apenas discutíamos entre nosotros, pero no se pudo hacer público. Yo creo que una de las pocas voces públicas fue Horacio Ghiberti, ya casi ciego, estaba por morir, que en una oportunidad le dieron la televisión y habló con respecto a los diferentes costos, con respecto a los altos precios, justamente en el 2008, que los precios internacionales eran muy altos. Entonces acá lo que Andrés viene a decir también es que esa es otra falacia, de que todos somos el campo. Es decir, ellos son el campo, una minoría. Nosotros somos el resto del país que no tenía industrias y que estaba desocupado y que consiguió desarrollar industrias y consolidarlas cuando el pueblo tuvo el poder, o tuvo una fuerte influencia sobre el poder. Y que ahora quieren volver a la Argentina
de los años 30. Y todas estas sonceras nos han asonzado en todos los aspectos. Son también las sonceras, él las llama sonceras académicas, por ejemplo, con respecto a la libre competencia. Cuando Grondona tenía más energía que ahora, hablaba con neutra y exaltaba siempre a David Ricardo y a Adam Smith. Primero ponía la mano en la mandíbula sufriendo por el país, que sufre intensamente por el país. Y después de eso decía que David Ricardo y Adam Smith, como creadores de la economía clásica, habían dicho que el Estado no debe intervenir para nada porque la mano invisible del mercado regula los precios. Esto lo dicen ahora los socialistas de Santa Fe, llamados socialistas, no sé, porque ya en Argentina ya las palabras han perdido su sentido, ¿no? En una provincia donde lo que predomina es el narcotráfico. Leyendo una carta de Jauretche a Scalabrini, Jauretche le decía que había un escrito. Primero le decía que David Ricardo era hijo de un banquero multimillonario, cosa que ya indica desde qué punto de vista veía las cosas. Y después le decía que en una oportunidad le habían preguntado a David Ricardo cómo resolvía Gran Bretaña sus problemas en la medida en que la gente iba dejando el campo, dejando de producir alimentos y se iba incorporando a la industria. Y la industria producía cosas en exceso que, dada la distribución desigual del ingreso, no se podían comprar y se terminaban en los estanques, con lo cual eso conduciría a una crisis. Y David Ricardo se puso a pensar y parece que le respondió que la solución estaría en que Gran Bretaña tuviese a su lado otra gran isla que se dedicase únicamente a producir alimentos y a comprar los excedentes de la industria de la Gran Bretaña clásica. De ahí surge la teoría de los costos comparativos. De ahí surge la teoría de la Dirección Internacional del Trabajo. Y esto es lo que ha caracterizado la historia de todos nuestros países. Sin embargo, cuando hablan de David Ricardo o de Adam Smith, omiten estas referencias. Lo de Adam Smith también es lo mismo. Adam Smith dice que la mano invisible del mercado regula si hay muchos productores que ofrecen y muchos compradores que demandan. Entonces sí, pero si de un lado hay muchos que demandan y del otro hay uno que produce, como en Argentina, que dos producen la leche, dos producen el cemento, entonces frente a la mayor demanda no aumenta la producción para regular el equilibrio, frente a la mayor demanda aumentan los precios. Entonces no hay otra solución que ir a los costos. Ir a los costos significa capacitar a la clase trabajadora para que es la única que está dentro de la fábrica y sabe lo que se hace. Y los honorarios que se reparten los directivos de las sociedades anónimas, es la única que puede decir cuáles son los costos. Yo reconozco todos los esfuerzos del amigo Costa con los precios cuidados, pero evidentemente ha habido un proceso de inflación en los últimos tiempos que está ahora desacelerando, que hace que sea muy difícil en un régimen
que respeta la propiedad privada, respeta los derechos adquiridos por las escrituras. Toda esta gente, la clase dominante, tiene el poder sobre las grandes estancias con escrituras que el gaucho no sabía lo que eran y que el indio tampoco sabía lo que era. Creían que con vivir en un tiempo en un lugar eran los propietarios. Hasta que le mostraron una escritura y le dijeron: ustedes no tienen nada que ver acá, esto no era. Entonces, mientras se hace muy difícil poder llevar a cabo un desarrollo de un cierto grado de inflación, que se hace necesario tener dinero y que el dinero circule. De cualquier modo, el kirchnerismo ha sacado el país del infierno, como dijo en su momento Néstor, y lo ha hecho avanzar decididamente y ha terminado con una desocupación de más del 20% y ha llevado a una desocupación casi normal. Pero queda mucho por hacer. Y esto que queda por hacer se va a hacer en la medida en que las jóvenes generaciones se compenetren de libros como este, para que no sean engañados ni por sus profesores, ni por sus diarios, ni por la televisión, ni por otros libros, sino que conozcan realmente la verdad. Yo voy a hacer, para terminar hay que terminar bien un discurso, entonces no me puedo robárselo a alguien. Porque ya lo tiene escrito, lo tiene pensado. Entonces acá Andrés dice: así lo entendieron los liberales argentinos, que desde nuestra temprana independencia proyectaron un país agropecuario, complementario de la economía británica. Paradójicamente, el principal libro de Ricardo, Los principios de economía política y tributación, se publicó en 1817, el mismo año en que San Martín realizaba el cruce de los Alpes, mientras que la espada del padre de la patria nos liberaba del dominio español. Las teorías del economista británico nos encadenaban al imperio británico. Pero esto no va a seguir siendo. Gracias. Bueno, buenas tardes, casi noche, ya estamos de la noche a todos. Antes que nada, agradecer a Alfredo Sayán y a Norberto Galazo, tanto por estar acá como por las palabras que han dicho, y también porque me han acompañado y nos han acompañado a muchos compañeros acá en tratar de construir obras como este libro, que son fruto también de un proceso más colectivo, tanto como la oportunidad de escribir el diario y a partir de ahí lograr hacer más masivo ciertos mensajes, como también el apoyo que nos han dado históricamente viniendo a las actividades desde que empezábamos hace mucho tiempo, tanto Alfredo como Norberto, en distintos ámbitos, y empezamos a sembrar las pequeñas semillas para ir construyendo un pensamiento nacional en el ámbito de la economía, que en general es tan hostil a las ideas nacionales, ¿no? Bueno, antes de entrar en el libro, voy a agradecer a todos los compañeros que están acá presentes. No solo al público general, sino también especialmente a los compañeros de la Cátedra Jaureche, del Centro de Estudios Carolina Ortiz, Gandolfo, que viene siempre cada vez que presentamos algo, a los compañeros de la Fábrica Recuperada que participaron en la edición de este libro. Ya lo presentamos una vez en la Fábrica Chilaver, la verdad que fue muy lindo. Creo que pocos autores pueden darse el gusto de compartir su libro con los que de última son los que le pusieron las materias sobre las que se escribe, ¿no? Uno pone la idea, pero se necesita también después quien lo imprima, quien lo edite. Bueno, todas esas cuestiones se agradecen.
Se agradece a Jorge Gurbanov por la oportunidad de este libro y también por la tarea que hace desde Peñalillo Continente a favor de construir un pensamiento alternativo de los sectores dominantes y sobre todo por la mano que le da y el trabajo en conjunto con muchas fábricas recuperadas que le permite construir, digamos, podemos decir, esa coherencia entre una línea editorial y un proceso material de producción como puede ser la fabricación de los libros. Ya para pasar el último agradecimiento al compañero Rodrigo López de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, con el que transitamos ya unos cuantos años esta lucha por construir una línea nacional de pensamiento económico, pero que aparte en esta obra ha colaborado enormemente. Me olvidé de Sayán, también gracias por el prólogo. Bueno, Rodrigo ha colaborado ilustrando cada una de las secciones económicas de este libro, porque aparte de economista, es dibujante y realmente hay obras muy buenas. Yo quiero mostrar simplemente una de las tantas que pueden ojear en el libro, que es, al mejor estilo Molina Campos, la sección sobre el dólar como un elemento del folclore económico nacional, un gaucho tratando de domar un dólar, que realmente es muy recurrente. Describe, creo, más acertadamente que cualquier texto de economía las vicisitudes cotidianas de la economía argentina frente a los vaivenes del mercado de cambio. También hay un tango de su autoría dedicado a la inflación, con lo que nos vamos a despedir de esta charla, así que lo dejo para más adelante. Bueno, como muy bien indicaron tanto Jorge como Alfredo como Norberto, este libro continúa en la tradición de Arturo Jauretche. Puedo decir que no había que pedir la autorización a Jauretche porque justamente en el manual de don Arturo las últimas hojas estaban en blanco e invitaba a los lectores a continuar detectando sonceras y escribiéndolas, ¿no? Así que creo que la invitación ya la había hecho don Arturo y yo simplemente lo que hice es ser un lector obediente y continuar completando esas páginas en blanco con algunas sonceras económicas que uno, después de leer Arturo, es como la pastillita de la Matrix. Ves la realidad de otra manera y no podés parar de detectarla, ¿no? Es como que ya te agarra un vicio. Yo que me dedico a eso, soy un recolector. Voy escuchando en el colectivo, en la tele, la nota de 10 y enseguida voy anotando a medida que las escucho y que van surgiendo. Así que, bueno, el que despierta eso es Arturo y yo me tomé el atrevimiento porque creo que la tarea de Jauretche es más actual que nunca, ¿no? La lucha por consolidar ciertos procesos políticos transformadores a favor de las mayorías en los países como la Argentina, en el resto de América Latina y en otras zonas del mundo, luchan contra un saber convencional que, como muy bien decía Alfredo, se viste de ciencia, ocultando que en realidad muchas veces es simplemente una ideología que actúa como lobby de ciertos intereses y que permite que políticos se disfracen de técnicos y que escondan su ideología en un saber aparentemente neutral, ¿no? Como si uno llamara al server de la computadora, digamos, ¿qué le vas a preguntar? ¿Soy de izquierda, derecha, kirchnerista, keynesiano? No, arreglame la computadora, ¿no? No me importa lo que pensé, después harás tus cosas. A veces no, porque llegamos a un nivel a veces de confrontación que si no es kirchnerista no le damos ni la computadora. Pero por lo general uno, digamos, quiere que arregle la computadora, el tipo sabe cómo arreglarla, pareciera no haber ideología, aunque los colegas del software libre nos dirían, sí, hay también ideología ahí, hay bastante ideología metida, pero bueno, ese es un poco cómo se presenta el economista, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, como pasa muchas veces cuando uno no entiende y te la hacen difícil, a veces te devuelven la computadora y te dicen, sí, quedó perfecta y vos no aprendes. Y la llevas a otro y dicen, ¿qué pasó? Che, te sacaron todo de adentro, está vacía, es una caja vacía. Bueno, similar pasa con estos técnicos que proponen políticas que
ni siquiera, como ellos son poseedores de un saber técnico, no se la juegan en la política cotidiana. Eso es algo que hemos logrado transformar, creo, en estos últimos 12 años. Ahora están los economistas de masa, los economistas del PRO, los economistas de los distintos candidatos del FPV, pero antes no había eso. Antes Cavallo podía estar con la dictadura, con el menemismo, con el gobierno de la alianza, y ellos no se involucraban en la política, ellos estaban afuera, eran técnicos, esperaban que los políticos se peleen, porque trabajan de eso, de pelearse por colores, por consignas, pero después cuando llegaba el momento de la verdad de gobernar, venía el tubazo y llamaban al técnico a que le solucione la inflación, la deuda externa, los distintos problemas habituales. Y nadie, cuando aparecía Cavallo, decía, che, pero qué traidor, se dio vuelta como un panqueque, antes estaba con los milicos, ahora está con Menem, y después, uy, qué traidor, ahora está con la Rúa, es un panqueque, se ve. No, la sociedad aceptaba que el técnico podía estar con diferentes gobiernos de facto peronistas, una alianza de radicales peronistas, porque no había nada de malo, porque era un tipo que estaba más allá de estas disputas terrenales, ¿no? Estaba en una fase superior, podemos decir, poseedor de un saber, que gobierne quien gobierne, se pelean, son cosas de políticos, se pelean por estar acá, getonear, poner su imagen, pero en la realidad de la papa, cuando hay que gobernar y hay que resolver los problemas económicos, aparecía el técnico, ¿no? Poseedor de ese saber, que, como muy bien decía Alfredo, después cuando venía la receta, agarrate Catalina, porque digamos, empezaban a caer de a uno los distintos argentinos, faltándole el trabajo, faltándole el ingreso para llegar a fin de mes, y la miseria generalizada parecía ser la solución a los problemas económicos, ¿no? Una paradoja y una contradicción que solo es sostenible cuando se posee mucho poder avalándote, ¿no? Que nos hayan venido a lo largo de tantos tiempos en la Argentina, que la pérdida del trabajo, la baja del salario, del poder adquisitivo de la jubilación, del cierre de fábricas, sea la solución a los problemas económicos, a esa crisis siempre latente, existente o por venir, habla de que nos pueden convencer de que la solución a los problemas económicos pasa porque los seres humanos, digamos, tengamos que ser la variable de ajuste para que funcione la economía, ¿no? Fíjense que desde ese punto de vista, como diría Galeano, el mundo está patas para arriba, y en lugar de la economía y los economistas generar soluciones para los seres humanos puedan vivir mejor, los seres humanos tienen que resignarse como variable de ajuste para que la economía funcione, tal cual dice la ley de la ciencia. Bueno, está claro que todo esto, cuando uno realmente lo ve con los ojos abiertos por Arturo Jauretche y empieza a penetrar en esos discursos, a conocer, ver cómo se construye, qué intereses benefician, a quienes perjudican, se va dando cuenta que detrás de esas frases hechas, esas frases aparentemente inocentes, que incluso le intentan presentar como del saber popular, que en realidad es un saber popular construido por intereses muy minoritarios y muy antipopulares, terminan siendo una construcción ideológica que favorece el dominio de muy pequeñas minorías locales, pero muy poderosas, y sobre todo de grupos e intereses extranjeros, ¿no? Y que inmensas mayorías de distintos sectores, podemos hablar de empresarios, trabajadores, muchachos de clase media, profesionales, terminan enredados en una maraña de confusas ideas, repitiendo frases hechas, que van en perjuicio de su víscera más sensible, ¿no? El bolsillo, y que terminan jugando en contra de sus propios intereses, defendiendo intereses que desconocen ni siquiera de quién son, repitiendo frases que nunca se preguntaron de dónde vienen, pero que la toman y, como decía Pablo Caruso, un periodista cuando lo entrevistaba, un periodista amigo, son esas frases que uno alza la voz, ¿no? Ah, pero tiene hijo para cobrar la asignación, pero este país no es serio, pero Argentina viene quebrando de no le pagó la Baring Brothers, no paga sus deudas, es un deudor recalcitrante. Y ese alzar la voz de esa sentencia es porque, como decía Jauretche, el rol de la Soncera
es que no haya razonamiento, que no haya un debate sincero, discusión de ideas, sino es anular el debate, anular el razonamiento. Porque cuando nosotros empezamos a razonar, empezamos a debatir realmente de forma abierta, nos vamos dando cuenta de que son justamente sonceras. El papel de la soncera, decía Arturo Jauretche, es impedir que pensemos, ¿no? Simplemente, lo menciono así como lo decía Jauretche, excluye la argumentación, actuando dogmáticamente mediante un axioma introducido en la inteligencia que sirve de premisa, y su eficacia no depende, por lo tanto, de la habilidad de la discusión como de que no haya discusión, porque en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Bueno. Bueno, este manual lo que propone es que nos desoncemos los unos a los otros, ¿no? Esto es como así, nos vamos a juntar los unos a los otros y nos ayudemos, nos demos una mano, porque todos somos de una u otra forma víctimas de este dominio cultural y romperlo es una tarea colectiva. Y el manual es una humilde contribución en ese sentido a ir desonsándonos en temas económicos y abordar y discutir lo que nunca se discute, lo que siempre se presenta como una sentencia y una verdad absoluta, independiente de cualquier diálogo, de cualquier debate, de cualquier razonamiento. A mí me ha tocado realmente debatir con diversos economistas de la ortodoxia, creo que es mi trabajo, o sea, me dedico a pelearme con diversos tipos de medios radiales, televisivos, escritos con la ortodoxia económica, y uno muchas veces no puede creer que teorías y cuestiones tan flojas de papeles puedan ser sostenidas en serio y que cuenten con semejante aprobación. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el secreto? Y el secreto es básicamente que son funcionales a grandes poderes intereses, a grandes intereses económicos sobre todo y corporativos, que son capaces de generar un escenario que, digamos, a la gente que no está advertida la sombra, ¿no? En la televisión, la academia, los títulos de doctores, las publicaciones en el exterior, el doctorado en el exterior, el reconocimiento, la invitación al Congreso, el economista serio, invitado por todos los grandes empresarios, escuchado atentamente, que van creando esa construcción para vendernos un buzón. Esto es así de sencillo. Nos arman el escenario para que nosotros creamos que detrás de eso hay grandes teorías, elaboraciones, tipos realmente serios y estudiosos, que en realidad muchas veces elaboran teorías muy flojas de papel. Yo les doy un ejemplo, pero a mí me ha pasado frecuentemente. Yo puedo estar debatiendo con un economista que sin solución de continuidad me dice: el problema de la inflación en la Argentina es el gasto público que recalienta la economía, genera grandes excesos de demanda, los precios están recalientes y suben, ¿no? Y punto seguido dice: pero la economía está hundida, nadie vende nada, ¿no? ¿Cómo está cayendo el consumo? Las fábricas no producen. Yo digo, muchachos, una de dos. Uno no puede, digamos, decir dos cosas opuestas en el mismo momento y que pase y nadie dice nada, y queda serio, no hay que argumentar, no hay que demostrar, porque la demostración está en, digamos, la careteada, el escenario armado. Después lo que dicen es muy poco, mucho menos en televisión, porque ustedes saben que el lenguaje televisivo es en un 80% visual, un 20% de lo que vos decís. O sea, vos podés poner, qué sé yo, a un gran filósofo, ¿no? Lo ponés, lo traemos a Hegel y lo ponemos a debatir con un pequeño filósofo, Majul, ¿no? Y uno dice, bueno, se arma el debate y Hegel despliega. Pero si Hegel habla en un lenguaje monótono, quieto, duro, y mientras Majul asesina que se duerme, lo mismo que el conductor, ya nadie lo escuchó, se perdió. En cambio, tres frases impactantes que aparentan un sentido común, que el vaso medio lleno, que el agua que se derrama, y una cara de importante y interesado de parte del conductor, ya inclinó la balanza. Y le preguntás a la gente y el 90% está con Majul, ese sí que sabe filosofía, el otro la verdad que me parece que no, la verdad que le falta, ¿no? O sea, fíjense
si esa es la construcción, entonces es muy difícil dar la pelea cuando el escenario te lo maneja otro, cuando te maneja la cámara, que tiene al periodista, todo está armado, inclinado hacia cierto lugar, podemos decir. Dar la pelea es un eterno ser visitante en los ámbitos académicos, mediáticos, porque en la construcción de ese sentido común, lo que se necesita justamente es que nadie lo cuestione, nadie lo razone. También por eso es la potencia que puede tener frente a semejante armamento una piedra lanzada como una gomera, que es lo que humildemente hacemos nosotros, ¿no? Frente a los que tienen un tercio del presupuesto militar mundial, salimos con la gomera y la piedra. Y a veces le producimos daño, pero no porque seamos grandes tiradores con la piedra, algunos somos mejores, otros peores, no lo discutimos, sino por la fragilidad de la construcción que hay del otro lado, por lo frágil que son las teorías ortodoxas. Porque cuando uno empieza a razonar y a pensar, ve que en realidad hay una construcción que de fundamento tiene muy poco. Tiene mucho gasto detrás para montar el escenario, pero el actor, cuando le sacan y falla el playback, se da cuenta que la voz no es buena, que la música ya la habíamos escuchado, que es una música de moda que ya repite ya 3 o 4 generaciones, un poco remixada, y que a nivel artístico hay muy poco detrás. Y esto pasa habitualmente. Entonces, por ejemplo, se habla de inflación, es porque el gobierno emite mucho, gasta mucho. Cuando uno va a mirar los números de inflación en Argentina, aumentó la inflación entre 2006 y 2008. Fue el déficit fiscal que es el principal responsable. Ustedes saben que hay un bullying económico, ¿no? También hay un bullying. Si vamos a poner los distintos actores sociales, ahí están los empresarios, el Estado, los trabajadores. Hay inflación. Y entonces aparece la economía ortodoxa, el primer culpable es el Estado, después el trabajador, ¿no? Y el empresario, digamos, a veces recibe uno y otro piedrazo, sobre todo si es un empresario nacional que seguro vive del populismo industrial, proteccionismo, ¿no? Pero bueno, entonces sostienen esas cosas y uno dice, bueno, la inflación aumentó entre 2006 y 2008. ¿Había déficit público? No, había superávit. Primario, financiero, nacional, de las provincias. Superávit, muchachos, se duplicó la inflación y hay superávit. No, es que emitieron mucho, no, la emisión monetaria en el 2008 era menor que en el 2006. Sin embargo, la inflación se duplicó. Ante esa evidencia de los números, el economista ortodoxo tiene que dar algún dato, tiene que demostrar algo. No. Alcanza con decir el Estado porque gasta mucho y emite mucho y no tiene que mostrar cuánto se emitió, cómo, cuándo, dónde, por qué esa emisión provocó ese supuesto aumento de los precios. No hay que aportar nada, porque lo que importa es lo que está detrás, es el escenario. Pero en cambio, cuando nosotros humildemente vamos, digamos, haciéndole esos agujeritos al escenario y le rompemos un par de foquitos y ya no se ve tan lindo el actor y la gente empieza a desconfiar y a darse cuenta de que muchas veces lo que hay enfrente no es ese economista tan serio, sino realmente lo que hay es un lobista de pequeños sectores sociales pero poderosos. Bueno, la tarea del manual y mi humilde contribución, ese pequeño piedrazo a la cultura dominante creada por los sectores que nos dominan, busca justamente que nosotros empecemos a pensar por nosotros mismos, dejando de repetir ciertas frases hechas de un aparente saber convencional que hacen que, sin que nos demos cuenta, pequeñas minorías locales e internacionales utilicen nuestro cerebro y nuestra boca para que trabajemos para ellos y encima gratis. Bueno, muchas gracias. Está describiendo el mundo. El libro de Andrés, como el libro de Van Heijn, de la misma temática y la misma orientación de divulgación y popularización del conocimiento económico, volaron del stand. Llevamos 5.000 libros en general de la editorial y vendimos no solamente todos, sino también los fallados. El libro de Andrés describe precisamente exactamente una situación que se repite en Latinoamérica. La editorial tiene una biblioteca que se llama Economía de los Trabajadores, que ya tiene 6 títulos publicados,
y también para nuestra sorpresa, uno de esos libros que se llama ¿Qué son las empresas recuperadas? Ya salió el año pasado, no tiene un año, y ya está traducido y editado en francés, en italiano, en griego y en portugués. Syriza utilizó ¿Qué son las empresas recuperadas? Para apoyar la campaña electoral bastante exitosa. Por lo tanto, este fenómeno de la popularización de la economía y la economía en manos de los trabajadores es un fenómeno mundial que desde nuestro país estamos impulsando también con obras como la de Andrés Aciaín. Nada más, buenas noches, gracias. Peligro. Y acá somos 3 economistas y un historiador, o sea, triple peligro. La economía no es una ciencia hermética, la han hecho hermética los ingeniosos del sistema, que para poder recrearlo y continuarlo lo han hecho bien lacaniano, bien complejo, para que el pueblo diga: de eso yo no entiendo, se trata de economía. La economía es lo que hacemos todos los días. Y creo que con este trabajo, con el que vamos a presentar mañana también a esta hora, que es el de Iván Hein, Economía Callejera, lo que hacemos es dignificar la línea editorial de don Arturo Peñalillo, continuarla y poner la economía a nivel de lo que debe ser, la economía a nivel popular. El Che decía que los economistas solo servimos para susurrarle palabras al oído al comandante. Y me parece que era una cosa realmente válida. La economía es economía política. Y la economía política puesta al servicio del cambio, de la transformación social, es el objetivo nuestro editorial, y por eso estamos publicando estos libros, esta línea editorial. Quiero agradecerles a Sayat, quiero agradecerle a Galazo la presencia en este acto, a Sayat por haberle puesto el prólogo a este libro, pero también al de Iván Hein. Y coherentes con nuestra línea editorial, quiero comentarles que toda nuestra producción gráfica se hace en empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, también autofinanciada, porque las empresas recuperadas lamentablemente no son sujetos de crédito ni siquiera para la banca solidaria. Se encuentran presentes en este acto compañeros de las empresas recuperadas que participaron en la producción del libro. Están los compañeros de la Unión, la encuadernación que trabaja eficiente y solidariamente para que podamos llegar a tiempo en todas las presentaciones, los compañeros de la Cabril, que son los compañeros que plastifican las tapas, los compañeros de Chilaver, la histórica imprenta que imprime la mayoría de todos nuestros libros. Y digo esto porque es un dato importante. Generalmente el sistema y también parte del sector progresista considera que la economía está o en manos del capital, que supuestamente es eficiente para poder llevar adelante la economía, o la antítesis de eso, ¿no? La economía en manos del Estado, que lamentablemente en la mayoría de los casos no deja de ser otra cosa que capitalismo de Estado. Bueno, nosotros desde la economía pensamos que también puede estar en manos de los trabajadores. En Argentina somos 350 las empresas recuperadas,
15.000 trabajadores que hace bastante más de 10 años nos venimos autogestionando, autofinanciando. Los compañeros de Chilaver en este momento están comprando una nueva máquina para incorporar a su plantel tecnológico, lamentablemente máquinas viejas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Burbanov, soy el editor de Peñalillo. Agradeciéndoles la presencia de ustedes en un acto que para nosotros es muy significativo, porque es la continuidad de una línea editorial que comenzó don Arturo allá por los años 56, creando un histórico sello ya del pensamiento nacional, popular y latinoamericano. Y digo popular porque fue el editor histórico de don Arturo Jauretche, del cual sin autorización Andrés Aceaín tomó el nombre, porque ya lo había hecho antes Aníbal Fernández, y además porque nosotros le dijimos que sí, que lo haga, continuando la tradición de don Arturo Jauretche de poner el conocimiento y la sapiencia popular en primera línea. Manual de Sonceras Económicas es justamente lo que seguramente don Arturo hubiera dicho que había que editar, y lo que el otro Arturo Jauretche seguramente hubiera hecho. La economía en manos de los economistas es un... Luego de haber hecho algo que es de destacar, uno de los compañeros de Chilaver viajó a España a comprar una máquina para incorporarla al trabajo. La vieron por internet, fueron a España, y cuando llegaron a Madrid, el que lo fue a buscar al aeropuerto Barajas era el intermediario, que le comentó que no era como todos nosotros creíamos, que la vendían porque era viejita y la iban a renovar por una nueva. No, la fábrica cerraba y a una máquina no se puede comprar si no se la ve funcionando. Y hubo que viajar de raje, juntando moneda sobre moneda, dólares sobre dólares, para poder llegar a tiempo antes del 30 de septiembre que cerraba la empresa. Cuando llegó allí, para sorpresa de él, los compañeros trabajadores españoles no sabían que la empresa cerraba. Se encontraron el compañero que viajó, Martín, se encontró ante un dilema. La máquina era absolutamente la que necesitaban, el precio era un regalo, 15.000 euros y la dejaban en 12.000. Habían gastado ya 3.000 dólares en un pasaje comprado a último momento, 3.000 dólares que no había para poder llegar allá. ¿Qué hacía? ¿Le comentaba a los compañeros o no? Llama a Buenos Aires, y ¿qué le dijeron desde Chilaver? Avisales, quédate ahí, ponete al frente de la recuperación. Lamentablemente los compañeros españoles pasan por otra etapa y consultaron, informados por parte de Martín, decidieron consultar con el sindicato. El sindicato obviamente asesoró respecto de que cobraran la indemnización. Hay una ley en España que después de 3 trimestres de quebranto, pagando el 50% de la indemnización, el Estado se hace cargo del otro 50%. Los compañeros decidieron cobrar la indemnización. Le ayudaron a embalar la máquina cuando ya estaba por
embarcarse y Martín se volvía para Buenos Aires. Uno de los compañeros le dijo, españoles, lo fue a ver al hotel para despedirse y le dice, bueno, ojalá que llegue todo bien, porque realmente la embalaron con mucho amor. Vamos a hacer, ojalá tengan suerte. Martín les dijo, los que van a necesitar también mucha suerte son ustedes. A esta altura, por contactos que hay, ya se gastaron la indemnización. Martín le había dicho, esta película nosotros ya la vimos, cobrar la indemnización en la época de la dictadura. Martín es Dios. Se van a consumir la indemnización, cosa que realmente les pasó. Nosotros compramos un taxi, pusimos un kiosco, después no tuvimos quien subiera al taxi ni quien comprara en el kiosco. Trajeron la máquina. Este libro fue impreso precisamente en esta máquina. Por eso les quiero contar esta anécdota que no es menor. Cierro agradeciéndole a los compañeros de las empresas recuperadas. No es común que los trabajadores que producen un libro estén presentes en las presentaciones, sobre todo porque al día siguiente a las 6 de la mañana tienen que levantarse para ir a trabajar. Nada más que esto, agradecerle de nuevo a todos ustedes, a los panelistas, y los dejo con ellos que le van a hablar concretamente del libro. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, gracias por la invitación, por participar en este panel, en esta presentación, que la verdad que me pone muy contento compartirlo con Roberto Galazo, compartirlo con Andrés, un compañero del diario ya, colaborador del suplemento económico. Pero me planteó una duda: si somos 3 economistas y es un peligro, ¿yo cómo me defino? Si me defino como periodista, ¿es más o menos riesgoso que ser economista? Bueno, elijan ustedes, pues, ¿cuál es más peligroso?